Te pregunto, si una persona está conduciendo 120 millas por hora, ¿me aconsejarías copiarlo y hacer lo mismo? No. Al menos la primera reacción es, ¿había prudencia? Pues lo mismo acá. Tú tienes que hacer tu asignación de activos basado en tu tolerancia al riesgo, no la de tu amigo. Me preguntan, Xavier, tengo mis inversiones en una cuenta de retiro para mi jubilación. Ante la cantidad de fondos para escoger, no sabía qué hacer y entonces puse el dinero siguiendo a un compañero. ¿Está bien? Te pregunto, si una persona está conduciendo 120 millas por hora, ¿vas a copiarlo y hacer lo mismo? No. Al menos la primera reacción es prudencia. Pues lo mismo acá. La tolerancia de tu compañero puede que no sea la tuya y termines invirtiendo a la defensiva, cuando prefieres ser más agresivo. O terminas siendo muy agresivo cuando puede que seas más conservador. Tú tienes que hacer tu asignación de activos basado en tu tolerancia al riesgo. Te voy a explicar por qué no debes hacer eso y por qué debes definir tu propio portafolio. Vamos a decir que yo, Xavier, estoy poniendo dinero en un fondo de inversión que me ofrece mi empleador, donde está siendo administrado por una compañía, un third party, como dirían, una tercera persona, una entidad. Y esa entidad administra dinero, ¿ok? Y ellos tienen diferentes fondos de inversiones. En este plan de retiro o de jubilación, me ofrecen 6 fondos para escoger, ¿ok? ¿Y cuál es el objetivo mío? Bueno, yo estoy poniendo dinero en ese fondo que cuando yo llegue a la edad de retiro, me retire tranquilamente con el dinero que aporté y aparte del dinero que gané en la inversión. Ese es el objetivo. Ok, cuando yo me enfoco en esta parte de aquí y digo, bueno, ¿cuáles son esos 6 fondos? Entonces veo y me ofrecen esta tabla. Ok, dice fondo ultraconservador, dice conservador, ultraconservador, conservador moderado, moderado, moderado agresivo y agresivo. Ok, ¿qué quiere decir eso? Entonces veo en la primera, digamos, en la primera columna, dice rendimiento promedio anual histórico. Y entonces veo una letra pequeña y dice de 1929 al 2022. Quiere decir que ellos han hecho un promedio anual desde 1929 al 2022 sobre los componentes de estos fondos y entonces me dicen la volatilidad. Ya en un momento voy a explicar lo que es eso. Ahora, hay una cosa interesante. Si tú observas, en la medida que voy yendo de más conservador, ¿ok? Más conservador a menos conservador, fíjate que el número de rendimiento promedio, esto es histórico, lo que quiere decir que está basado en el pasado, pero no necesariamente se va a dar en el futuro. Pero como hay ciertos ritmos en el pasado que se repiten en el futuro, fíjate que va aumentando el rendimiento promedio. O sea, entre más conservador, menos el rendimiento, va buscando más agresividad, el rendimiento aumenta. O sea, claramente observa que acá el ultraconservador es 4.15 y el agresivo es 11.20. Ahora, cuando ves la volatilidad, fíjate, la volatilidad es el rango de magnitud donde se mueve esa inversión o se movió esa inversión en ese periodo, pues acá es 3,41. Sin embargo, fíjate, el agresivo es 19,8. O sea que hasta ahora yo puedo descifrar que en la medida que voy siendo más agresivo, el rendimiento potencial aumenta, pero también aumenta la volatilidad o el riesgo o los rangos de donde puede estar la inversión. Ok, entonces voy a la siguiente slide y me muestra estos pies, digamos. Los ultraconservador, fíjate, ultraconservador, conservador, es lo mismo. Pero aquí entonces me va indicando en qué fondos está invirtiendo cada fondo. Por ejemplo, el fondo ultraconservador me muestra que el 60% está en A, en fondo A. Está 10% en fondo C y 30% en fondo B. Y así sucesivamente. Pero observa que en la medida que voy incrementando la posición de agresividad, va disminuyendo la posición de azul, que parece que es el que es menos riesgo, pero menos rendimiento, y va aumentando la posición de F. Quiere decir, sin saber, yo puedo ver que en la medida que voy aumentando la agresividad, se están poniendo otros fondos que
quieren el rendimiento potencial, que pueden generar mayor rendimiento, pero también hay mayor riesgo. Y viceversa. En la medida que me voy yendo más a lo conservador, voy viendo que se va concentrando más en áreas donde el rendimiento potencial es menor y la volatilidad es menor. Quiere decir que buscan más la seguridad de no perder dinero, mientras en lo agresivo buscan más la oportunidad. Y eso es interesante. Ahora, cuando yo quiero analizar cada uno de esos fondos, o sea, yo veo que el ultraconservador está compuesto de A, B y C. Veo que el conservador ya tiene A, B, C, E y F. Veo que el moderador conservador tiene A, B, C, D, E y F. Veo que el moderado ya tiene F, pero con un 60%, moderado agresivo un 80%. Quiero ver entonces el comportamiento de cada uno de esos fondos o subfondos que están dentro del fondo. Entonces yo veo que, por ejemplo, el fondo A, fíjate, promedio un rendimiento de 3.32, la volatilidad es 3.02 y fíjate que el mínimo máximo es entre negativo 3.29 y 10.72, 10.72. Quiere decir que en este periodo que ellos han medido entre el 1928 y el 2022, anualizándolo, el máximo que tuvo fue 10.72, claro, me imagino en un periodo específico, y tuvo un negativo 3.29. Ahora observa, en la medida que los fondos va de A a F, el rendimiento promedio aumenta, la volatilidad aumenta y los mínimos máximos se expanden. O sea, el rango se va haciendo mayor. Esto es importante. Entonces yo puedo inferir que los fondos, cuando vimos los PI y cuando vimos los resultados, es debido a los componentes de ese fondo. O sea que el ultraconservador tiene unos componentes que buscan más el enfoque de perder menos dinero, o sea, buscar más seguridad. Por tanto, también es menos oportunidad de tener un rendimiento mayor. Y viceversa, en la medida que va yendo más agresivo, ¿ok? Más agresivo, va entonces buscando enfocarse en componentes que generen un potencial rendimiento mayor y entonces la tolerancia al riesgo es mayor, menos preocupación de que se pierda dinero. Si lo comparamos y vemos tomando lo que le llaman una distribución normal, esto que está acá quiere decir que en un 95%, asumiendo una distribución normal, ¿ok? Puede caer la inversión de nosotros en el periodo que estemos invirtiendo, puede caer desde aquí hasta aquí. Y es interesante, por eso es que uno ve que el rango de A es más pequeño, el rango de B es un poco más grande, el de C un poco más grande, el de D también, el de E es mayor y el de F es mucho mayor. Eso es lo que nos va diciendo que los componentes del fondo son los que van a determinar cuál va a ser la posición del fondo, si va a ser más agresivo, buscando más oportunidades, o va a ser menos agresivo, buscando perder menos dinero. Y entonces aquí claramente lo muestra lo que sería el fondo. El ultraconservador, si te das cuenta, es mucho menor el rango que, por ejemplo, un agresivo. En la medida que se va moviendo de ultraconservador a conservador y así sucesivamente hasta agresivo, el rango de potencial rendimiento sigue siendo mayor porque el objetivo está que si tú quieres buscar más oportunidades, tienes que ponerle componentes a ese fondo que generen un potencial mayor rendimiento, pero claro, el trade-off, el costo, digamos que no va a ser gratis, vas a tener que correr mayor riesgo y viceversa. Si tu enfoque es que no quieres perder dinero o la pérdida de dinero sea la menor posible, pues entonces vas buscando áreas más conservadoras porque los componentes del fondo son aquellos que están enfocados más a conservar la inversión y menos en buscar oportunidades de inversión. ¿Qué fondo escojo? Va a depender de mi tolerancia al riesgo. ¿Qué quiero decir con esto?
Vamos por parte. El futuro no es un resultado fijo que está destinado a suceder y capaz de predecirse. Es sino como un rango de probabilidades. El pasado ya pasó. El presente es ahora. El futuro nadie sabe lo que va a pasar. Entonces tenemos que manejarnos con eso. Por tanto, el riesgo significa que pueden suceder más cosas de las que sucederán. Conocer las probabilidades, eso no significa que sepas lo que va a pasar. Aunque pueden pasar muchas cosas, solo pasará una. Y no sabemos a ciencia cierta cuál. Entonces, como inversores, enfrentamos dos grandes riesgos. El riesgo de perder dinero y el riesgo de perder oportunidades. Sabemos que queremos que nuestro dinero crezca para tener más dinero en el futuro, pero tampoco queremos perderlo. La clave está qué posición queremos tomar. Si no queremos perder dinero, pues buscamos lo más seguro posible. Si no queremos perder oportunidades, buscamos la mayor oportunidad posible. O buscamos una combinación entre uno y el otro, poniendo más énfasis en uno sobre otro dependiendo de qué queremos que pese más. Claro, esto va a depender de muchos factores, como la tolerancia al riesgo, la edad, el horizonte de la inversión, etc. Las inversiones más riesgosas tienen un potencial de producir mayor rendimiento. Esto quiere decir que abren más oportunidades de ganar dinero, pero me arriesgo más también. También es cierto que pueden suceder más cosas de las que esperamos que sucedan. O sea, el rango de resultados se amplía y no necesariamente significa que producirá un mayor rendimiento. Fíjate en este gráfico. Es cierto que la rentabilidad esperada aumenta. El rango de resultados posibles se vuelve más amplio, como también los resultados menos buenos se vuelven peores. La combinación de activos como estos y otros hacen un portafolio determinado. Si queremos que el énfasis sea en no perder dinero, pues entonces el portafolio se moverá hacia esa área. Si queremos la mayor agresividad, entonces se moverá hacia esa área. Si queremos una combinación tirada más hacia, por ejemplo, buscar oportunidades, entonces tendrá más peso en esa área. Si queremos más peso hacia abajo, porque no queremos perder dinero, tendrá mayor peso hacia abajo. Aquí es que entonces salen los tipos de portafolio que conocemos. Ok, volviendo al caso de Xavier. Estas son las 6 opciones que me ofrece el fondo y supuestamente, según data histórica, que no necesariamente se va a repetir en el futuro, pero pueden haber cierto ritmo, me indica que en la medida que tengo las dos opciones, o buscar perder el menos dinero posible o buscar la mayor oportunidad. Entonces, yo digo, bueno, acá me está indicando que en un 95% de probabilidad, asumiendo una distribución normal, el fondo ultraconservador puede estar entre negativo 3% a positivo 11%. El conservador ya entonces puede ser que se vaya a negativo 8% o hasta un máximo de 19%. Y así sucesivamente. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer, bueno, ¿qué pasa si en un año mi fondo pierde 28%? ¿Yo estoy dispuesto a tolerar eso? Vamos a decir que mi inversión es de más de 10 años. O sea, yo voy a tener un time horizon largo. ¿Estoy dispuesto a perder 28% en un periodo determinado, asumiendo una distribución normal? ¿Estoy dispuesto a perder un 23%? ¿Un 16%? Entonces esa pregunta es clave. Porque si yo estoy dispuesto a tolerarlo, entonces yo debo buscar más oportunidades. Pero si yo no estoy dispuesto a tolerarlo, entonces yo no puedo estar pensando en esto que están acá y tengo que irme más en esta área. Por eso es que es muy importante que yo determine cuál va a ser mi tolerancia a riesgo. Puede ser un año tengo una pérdida así. Voy a aceptarlo, como yo me sentiría. Yo prefiero que... ¿Qué pasa si en un periodo de tiempo de eso de 10 años o más tengo una pérdida como esa? ¿Lo toleraría? O yo me sentiría más cómodo teniendo más estabilidad y menos pérdidas. Y basado en esas preguntas es que yo determino qué fondo me iría. Entonces, ahí, ya teniéndolo claro, yo digo, espérate, si yo no voy a tolerar un 28% de pérdida, pues entonces yo no me meto. Ahora, si yo estoy dispuesto a tolerar una pérdida del 28%, entonces yo vengo y digo, con me voy.
Y así voy haciendo el análisis de cada uno, entendiendo sus componentes y qué es lo que hace a ese fondo basado en esos componentes. Pero claramente yo tengo que definir cuál va a ser mi tolerancia a una potencial pérdida o a una potencial, digamos, una pérdida de dinero, un potencial rendimiento en el futuro basado en algo histórico que ya pasó, que no sabemos si se va a repetir en el futuro. Y esas son las decisiones que nosotros debemos tomar. Entonces, en este caso, vamos a decir hipotético, yo digo, ¿tú sabes qué? Yo no estoy dispuesto a tolerar una pérdida de 28%, pero estoy dispuesto a tolerar una pérdida en un periodo determinado de un 20%, en ese periodo de time horizon, digamos, o de tiempo de inversión, que son más de 10 años. Entonces, a lo mejor, pues yo me voy al moderado y me voy acá, por ejemplo. Y entonces ahí determino poner el dinero. Pero si no es así, quiero más agresivo, entonces busco para acá arriba. No, quiero menos agresivo, empiezo a buscar aquí abajo. Este es el ejercicio que cada uno de nosotros tiene que hacer para determinar dónde poner el dinero. Yo no puedo determinar mi elección copiando a otro. El otro puede tener otras limitaciones, necesidades y objetivos que pueden ser muy distintos a mí y termine como resultado siendo negativo para mis inversiones. Como te dije al principio, ¿vas a correr 120 millas por hora porque alguien lo está haciendo? ¿O vas a correr a 30 millas por hora porque alguien lo está haciendo? Yo tengo que ir a la velocidad que yo determino basado en los dos riesgos que todos enfrentamos. El riesgo de perder dinero y el riesgo de perder oportunidades. ¿Qué posición debo tomar? Eso depende de cada uno.